yo le decía al principio, antes de conectarnos, ¿no? Sara, ¿esto se da mucho en mujeres o es cosa mía? Y no, las dos compartíamos un poco ese sentir. Pero si te parece, Sara, vamos a empezar como desde el principio, ¿no? Porque habrá muchas personas que se han puesto a escuchar este podcast y dicen, ¿pero qué es esto del síndrome del cuidador? ¿Cómo lo definiríamos? Bueno, el síndrome del cuidador en su origen se entendía como aquel agotamiento físico y emocional por el cuidado de una persona dependiente. Normalmente personas con enfermedades como el Alzheimer, que requieren pues eso, un cuidado muy constante. Pero sí que es verdad que en realidad, si nos enfocamos solo en eso, es una visión muy limitada de la consecuencia de ese agotamiento físico y mental por el cuidado de otra persona. Y en realidad nos podemos encontrar este fenómeno en otras relaciones en las que no existe como tal una enfermedad, ¿no? E incluso, pues, no se es muchas veces consciente, ¿no? de esa sobrecarga o de ese rol de cuidador, como lo que estábamos adelantando del tema de la mujer, ¿no? Cómo se nos enseña un poco a que eso es lo que debemos hacer, ¿no? Que eso entra dentro de los roles del género que nos toca, ¿no? Y entonces, con todas las implicaciones que lleva. Además, normalmente eso se da muchas veces entre o una pareja o miembros de una familia, los hijos, los padres, ¿no? Y bueno, así a rasgos generales consiste en ese desbordamiento de las demandas, ¿no? O sea, no podemos llegar a todo, no podemos llegar a todo lo que la otra persona o la relación demanda, ¿no? Y entonces, como consecuencia, hay también un descuido de la propia persona, ¿no? Un abandono del cuidado propio, así a rasgos generales. Joder, de hecho, em, porque estoy conectando mucho. Me pasa con los podcasts, Sara, ¿Sabes lo que me pasa con los podcasts? Yo siempre digo, joder, espero que no le pase a las personas que nos escuchan, porque yo lo tengo todo. Yo cuando, cuando escucho los podcasts digo, "Ah, esto me ha pasado a mí, esto me ha pasado a mí". Y estoy conectando con la Yaiza, quizá la Yaiza un poco más jovencita, ¿no? Hace unos años, y cómo se vinculaba y se relacionaba desde ahí. Y he conectado justo mucho con la culpa como emoción cuando sientes que se me mezcla un poco incluso con la autoexigencia, ¿no? Con el, joe, es que quiero cuidar y no lo estoy haciendo todo lo bien que debería, ¿no? Desde ahí luego aparece como la culpa de no estar cuidando lo suficiente, pero sí que pienso ¿qué pasa? Que nos educan así desde chiquititas o qué, porque yo no sé lo que es Yaiza sin cuidar. ¿Me explico? Es algo como está muy intrínseco en Sí, sí, nosotras. sí, sí. Además, no hay más que ver las carreras que tienen que ver con el cuidado de los demás, como en su gran mayoría son mujeres. Es ya algo más raro, ¿no? Encontrar a hombres. Al final, yo creo que hay una parte cultural, social que está ahí y que forma parte, ¿no? del mundo en el que nos movemos. Y si no somos conscientes, ¿no? de aquellas culpas, que la culpa, vamos, es la emoción estrella, yo creo que dentro de esa forma de alguna manera controlar el comportamiento, ¿no? de la mujer en diferentes momentos vitales, etcétera. Cuando tiene que ver con el cuidado, es algo como que parece que se nos da como ya impuesto, ¿no? De hecho, yo qué sé, desde las niñas pequeñas, ¿no? Cuando van jugando, juegan al cuidado, ¿no? Es como que al niño se le permite o incluso se le refuerza, ¿no? No sé, esa rudeza, ese ser valiente, ese saltarse incluso la norma, ¿no? Sin embargo, la niña no, la niña debe ser cuidadosa, debe ser delicada, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí también nos lleva a cómo el comportamiento del otro lo debo controlar o lo debo cuidar, ¿no? Si el otro está mal, será culpa mía, será que no lo estoy haciendo lo suficientemente bien, ¿no? Eh, bueno, al final se mezcla un poco todo esto y como consecuencia, ¿dónde queda la persona que cuida, ¿no? ¿Dónde queda eh, normalmente la mujer, ¿no? Que es la que ejerce mayoritariamente este rol? Claro, porque al final es como que todos los cuidados están hacia afuera y muy poquito hacia nosotras, ¿no? Eso es. Sí, sí, sí. Yo me pregunto, Sara, más allá de la parte educativa, social, cultural, que obviamente ya es muchísimo, ¿existen otras cosas que hacen que se establezca este síndrome, por así decirlo, este rol de cuidadora? Ujú. A ver, al final
Bueno, como siempre decimos los psicólogos, ¿no? Los seres humanos somos seres sociales, ¿no? Y entonces el cuidar al otro es una forma de relacionarnos que es que además viene desde casi el origen, ¿no? Desde que nacemos necesitamos a alguien que nos cuide porque si no el ser humano es incapaz de sobrevivir, ¿no? Y el cuidado es, pues eso, muchas veces cuestión de supervivencia cuando somos adultos, cuando bueno, tenemos que relacionarnos con otras personas, ya no desde esa necesidad casi física, muchas veces no aprendemos otras formas de relacionarnos que no sea desde esa necesidad, ¿no? Por un lado, de cuidar al otro, de sentir que tenemos un rol, un objetivo, bueno, un sentido a lo que hacemos con el otro y al revés, ¿no? La otra persona, por un lado, o sea, que esto al final, el síndrome del cuidador también tiene consecuencias para la otra persona, a la persona que se le está cuidando, porque mm, se acostumbra, digamos, ¿no? A que el otro sea el que le cuida, el que esté pendiente de sus necesidades, pero no se le da espacio, ¿no? A que sea esa misma propia persona la que decida qué es lo que quiere o qué piensa o de qué se tiene que hacer cargo, ¿no? Es como el hacerse cargo del otro en exceso, ¿no? Cuando muchas veces no es necesario.